Hola papá, hola mamá, bienvenido a un episodio más de Paternidad en Construcción. Este es un espacio creado para ti, para brindarte información que sabemos es de utilidad para este proceso de la paternidad, que no es un proceso terminado, sino es un proceso que se va construyendo durante mucho, mucho tiempo y sabemos que hay información que nos es útil para el desarrollo de nuestros chicos. Mi nombre es Tania Ramírez. Soy psicóloga de profesión, tengo 20 años, más de 20 años en la educación. Soy mamá de una niña de 4 años y mi intención, bueno, es acompañarte, no enseñarte, sino acompañarte en este proceso, buscando herramientas para ti y para mí que nos sirvan en nuestro proceso de maternidad y paternidad. El día de hoy vamos a hablar en este episodio sobre cómo construir precisamente el bienestar. El episodio anterior nos acompañó Marcela Perales y vimos cómo el aspecto emocional y la construcción de nuestro bienestar emocional es relevante a la hora de ejercer nuestra paternidad, nuestra maternidad, como el estar emocionalmente más estables y gestionar nuestras emociones nos dan mayor posibilidad de ser mejores padres. En los aspectos o en los rubros de auxilio a las personas, en este caso estoy tomando un curso como paramédico, y dicen, primero te salvas tú, luego tú y al final tú. Y se suena bien egoísta, pero el punto ahí es que primero tienes que estar bien tú para poder ayudar a alguien más. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de otro tipo de bienestar, un bienestar físico, pero regularmente hablamos de un bienestar físico cuando decimos, pues tengo que comer mejor, tengo que nutrirme bien, voy con la nutrióloga, hago una dieta, bajar de peso, hacer ejercicio, pero hay otros aspectos en el bienestar físico que a lo mejor no conocemos bien, que ese fue mi caso, no estaba en desconocimiento y me abrió muchas posibilidades de atender mi bienestar. Y bueno, es el bienestar hormonal. No sé qué tanto hayas escuchado, papá, mamá, del bienestar hormonal, pero bueno, para mí fue algo que me ayudó muchísimo en la búsqueda de mi bienestar. Yo creo que había buscado en muchas esferas de bienestar, la parte financiera, el aspecto emocional, escarbé mucho en el aspecto emocional y me di cuenta que había un área que por más que hacía no se lograba construir totalmente y tenía pues ciertamente un desconocimiento de por qué. Cuando logro contactar con nuestra invitada de hoy, que es una especialista en esta área, ella es ginecóloga obstetra, con muchísima experiencia, tiene una especialidad en medicina funcional y en la terapia hormonal. Bueno, cuando llego a visita con ella, pues encuentro todo un mundo que yo desconocía, que no sabía que había tanta importancia y tanta relevancia, y es lo que yo te quiero compartir el día de hoy. El día de hoy, bueno, pues nos acompaña la doctora Verónica Morantes, quien, como les comento, es especialista en esta área y nos viene a instruir, a explicar el por qué es importante que atendamos nuestro bienestar hormonal, nuestra salud hormonal, y cómo esto pues va a impactar, así como te compartía sobre el bienestar emocional, cómo esto impacta directamente en nuestro día a día en muchas áreas, más allá de esto que a lo mejor a veces juzgamos de, bueno, anda hormonal. Exacto. Sino es, no, va mucho más allá, afecta muchísimas otras cuestiones físicas. Entonces, bueno, pues bienvenida, doctora. Hola, un gusto, un placer estar aquí contigo, bien contenta, y sobre todo bien contenta porque es un tema que me apasiona, la cuestión hormonal, y sí dar a conocer un poquito a los padres de todo lo que está detrás de un desequilibrio hormonal. No solamente son las hormonas que pensamos nosotros sexuales, tanto en el hombre, en la mujer, en los niños, adolescentes, menopausia. No, hay muchísimas otras hormonas que nos van a causar esa alteración. Entonces, el bienestar hormonal es súper importante y tiene un gran impacto en la crianza, en nuestro día a día, en nuestra relación con los hijos, y afecta importantemente el desarrollo y la educación de ellos. Entonces, pues sí, sabemos
bien claro que los papás tenemos un desempeño súper importante en la formación de nuestros hijos. No solamente en la educación, no solamente en los valores, también en el tema de salud, también en el tema emocional, también en su estado físico. Y como sabemos, los niños aprenden con el ejemplo. Si ellos me ven que yo estoy mal sin saber por qué o qué lo está causando, porque muchas veces nosotros no lo sabemos, pues esto va a influir en su desarrollo, va a influir en su aprendizaje de la vida diaria y también en su aprendizaje escolar. O sea, también eso es súper, súper importante. Ellos aprenden a través de la observación. Entonces, si yo les estoy a ellos enseñando indirectamente, porque a veces es inconsciente, que yo no estoy al 100 en mi bienestar, porque tengo un desequilibrio que muchas veces desconocemos, pues entonces empieza a haber ciertas alteraciones y empiezan todos esos mitos y todas esas memes de que anda hormonal, es la menopausia, ya le va a bajar, y muchas veces sí es eso, pero aparte hay otras alteraciones más que son a veces tan fáciles de corregir con ligeros cambios en los hábitos diarios y el impacto a favorecer la mejoría es bastante. Entonces, pues bien contenta por la oportunidad de dar a conocer un poquito este tema. Vamos a hacerlo bien digerible para que los papás lo entiendan y estar disponible para cualquier duda. Muy bien, doctora. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de bienestar hormonal? Pues bueno, el bienestar hormonal nos incluye varias hormonas que deben de estar en equilibrio y que conforme va avanzando el tiempo pueden ir empezando a perder ese equilibrio de manera fisiológica o debido al estilo de vida que nosotros tenemos. Como punto número 1, queremos saber qué son las hormonas. Las hormonas son esos mensajeros que se producen en nuestras glándulas y que van a ciertos órganos blancos a hacer su función, ¿sí? Existen varias y vamos a hablar de las más importantes ahorita que afectan ese equilibrio del día a día en el comportamiento que nos van a causar ese impacto tan importante en la crianza de nuestros hijos. Las hormonas más importantes que tenemos ahorita pues son, o que nos pueden afectar son el cortisol, la melatonina, la oxitocina, serotonina, dopamina. Y esas hormonas muy seguramente ya las has escuchado hablar porque están de moda. Están de moda, sobre todo el cortisol, sobre todo el cortisol. Y muchas veces en la información que hay no es una información completa. Así es. El cortisol es una hormona muy importante porque es la que nos mantiene vivos, es la que nos hace despertar. Y tan mal visto que es. Y tan mal visto que es porque es una hormona bien bonita, es una hormona pues que te hace estar vivo. Y ahora, tanta información que hay, te pueden enseñar o puedes pensar que siempre tienes el cortisol alto, pero en realidad lo que te hace que estés mal es el cortisol bajo. El cortisol aumenta cuando nosotros estamos en periodos de estrés. Si tú mantienes un estilo de vida donde siempre tienes estrés, tu glándula suprarrenal, que es la glándula que produce ese cortisol, va a estar siempre en alerta, siempre produciendo cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol es el que me va a hacer que yo tenga una respuesta a esa situación de estrés, a esa situación de peligro. Entonces voy a estar siempre generando mucho cortisol, pero llega un momento en que mi glándula se fatiga. Entonces no sé si hemos escuchado, papás, el término de burnout. Existe, es una fatiga adrenal. Mi cortisol se baja, disminuye. Los valores deben de ir entre 15 y 25 en ciertos horarios en el día. Y entonces se me baja y empiezan a aparecer los síntomas. Empiezas a aumentar de peso, empiezas a no tener energía, no te puedes levantar, nos va a dar mucho insomnio, mucha ansiedad, te despiertas en la noche como que con ese presentimiento de que algo malo va a pasar. Entonces desencadena todos los demás síntomas. No duermo bien, estoy mortificada, siempre estoy preocupada, siempre estoy en esa alerta. Entonces, eso me afecta en el día a día porque si yo no he dormido bien, estoy irritable, no estoy funcionando bien. Si el niño me habla o si mi marido me habla, no quiero que nadie me hable, estoy molesta. Y todos nos dicen, ay, está hormonal. Y en realidad tenemos un desequilibrio que se puede regular fácilmente. Otra hormona súper importante es la melatonina. Y estamos hablando de estas hormonas no solamente en cuestión femenina, afecta a todos, papás, mamás, niños. Entonces,
La melatonina es otra hormona bien importante que también está muy de moda. Tus gomitas de melatonina, yo tomo melatonina. La melatonina es una hormona que nos ayuda a dormir, nos induce el sueño y funciona con ciclos circadianos. La mayoría de las hormonas lo hacen, pero esta tiene una hora especial. Entonces, si yo no acostumbro a mis hijos a dormir a tal hora o simplemente yo no me duermo a tal hora, esa hormona no va a tener una adecuada liberación. Entonces voy a disminuir mis horas de sueño. Si no duermo bien, no hay liberación de cortisol, de hormona del crecimiento, por eso ahora los niños están tan chiquitos. No hay liberación de melatonina, no puedo dormir bien. Y todas estas disminución de estas hormonas me van a hacer que tenga todos los síntomas que ahorita estamos viendo. Fatiga, insomnio, irritabilidad, alteraciones, mi pelo se cae. ¿Por qué? Porque va a empezar a disminuir el beneficio que me dan las hormonas de cosas que no necesito para vivir. Y entonces ahí yo afecto por un comportamiento, provoco un desequilibrio hormonal. Exactamente. Okay. Entonces, la otra hormona también súper importante, la oxitocina, que es una hormona bien bonita. Esta hormona está súper aumentada durante la etapa del posparto, después del nacimiento, es la hormona del apego, por eso la mamá y su cachorrito son así súper apegados, la lactancia la estimula, pero no solamente ahí hay oxitocina. Si yo te abrazo, más de 5 minutos generamos oxitocina. Es la hormona del amor, es la hormona del apego. Entonces, ahorita en estos tiempos es súper importante empezar a fomentarla. Esta hormona me ayuda a que yo tenga más conexión con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros en el trabajo. Entonces, también no sé si hemos escuchado esos términos de que da más abrazos. No es broma, en realidad sí, nos ayuda a tener mejor, mejor estado de ánimo cuando tú abrazas a alguien. El contacto cercano, eso hace que tengamos un poquito más liberación de esta hormona que nos mantiene también en un equilibrio, te mantiene más contenta, entonces más en paz, no reaccionas tan exasperadamente, entonces todo esto se va equilibrando y todas ellas van trabajando de manera conjunta. La serotonina y la dopamina son las hormonas que la mayoría conocemos como las hormonas de si estás feliz o no, de la depresión o no. La serotonina es una hormona súper importante porque es la hormona que me va a influir mi bienestar emocional, me regula mi humor. Y muchas veces hay un punto bien importante. La serotonina, aunque no lo crean, se libera en cantidades súper importantes a nivel intestinal. Okay. Entonces, si ahorita ¿Cómo nos va a afectar? Nuestro intestino tiene impresionantes y muchísimas cantidades de terminaciones nerviosas. Ahí en esas terminaciones nerviosas hay producción de serotonina. El intestino es más grande que mi cerebro. Entonces, por eso le gana en producción de serotonina al cerebro. Y el intestino es un órgano que si yo tengo una mala alimentación, va a afectar mi producción de serotonina indirectamente. Okay. Entonces, ahorita hay tantos niños con síntomas de depresión o de distimias. ¿Por qué? Porque tienen una mala alimentación. Todo súper procesado y aparte piquis. Un chorro de colorantes, no quieren comer todos los alimentos y los papás por no batallar y por no tener tiempo, pues bueno, dale nuggets, nomás nuggets quiere comer, con que coma nuggets o dale lo que quiera. Entonces, desde chiquitos empezamos a tener esa disminución en la producción de serotonina. Cuando viene la pubertad empezamos a ver ese desequilibrio. En los papás es igual, en las mamás es igual, tenemos muchas cosas que hacer, a veces no tenemos una buena alimentación y afecta mi liberación o mi producción de serotonina. Otra hormona importante es la dopamina. La dopamina es la hormona de la recompensa. Es la hormona que me hace que yo tenga placer. Entonces, y debe estar equilibrada. Si yo empiezo a generar mucha dopamina, voy a tener una baja tolerancia a la frustración porque quiero todo rápido, que es lo que pasa en nuestros niños. Pasa con las redes sociales en los adultos y con los videojuegos en los niños, ¿no? Que ya el estar aburrido es lo peor que les puede pasar en el mundo. Y también, no sé si lo ves ahora en los niños en las edades preescolares que quieren todo rápido. Sí. Bueno, no nada más en las preescolares, y mis adolescentes también. No, hombre, la fila del banco. Que quiero todo ya, o sea, mi recompensa no la puedo esperar. Si les comentas, te voy a comprar un regalo,
ya, dámelo. O sea, no tienen nada o no tenemos ya esa capacidad de decir, no, te lo voy a dar hasta el fin de semana. Sí. Y les genera frustración y empieza a haber un desequilibrio, incluso puede haber hasta peleas, malas caras, y es por la dopamina, ¿verdad? Claro. Entonces, y otras Y en hormonas, ese punto de la dopamina, ¿cuál sería dentro de un aspecto saludable el cómo buscar ese bienestar en relación a esa hormona? empezar a educar a nuestros hijos desde el momento en que les das el postre? Un ejemplo bien fácil. Hoy te voy a dar tanto postre. Mamá, es que quiero más. Es suficiente. O te voy a dar tal recompensa después de hacer esta labor. O me permites 5 minutos, estamos haciendo la fila. Si tú te esperas 5 minutos, te puedo comprar lo que me quisiste. Hoy no te lo voy a comprar, te lo voy a comprar el fin de semana. Okay. O sea, me estás diciendo que esta parte de en educarlos en conducta, entonces va a traer un beneficio hormonal. Va a traer un beneficio físico. Sí. Como el beneficio que me puede traer tener una buena secreción de melatonina es el dormirlos temprano. Sí. Un punto bien importante, papás, todos, idealmente, deberíamos estar dormidos antes de las 11 de la noche. Obviamente los niños un poquito más temprano. ¿Por qué son horas críticas? De las 11 de la noche a las 2 de la mañana hay liberación de cortisol, hay liberación de hormona del crecimiento, que en los adultos nos regula insulina, hipertensión, el descanso, y en los niños obviamente el crecimiento de todo su organismo. Y hay liberación de melatonina para tener un sueño placentero y reparador. Si yo no estoy dormida a esas horas, mi organismo no va a poder tener una liberación adecuada de esas hormonas y empieza un desequilibrio. No pasa nada un día, no pasa nada un fin de semana, pero si esto lo hago diario, empezamos a ver alteraciones y desequilibrios en el comportamiento de los hijos, más peleas con los papás, la pareja no se tolera, están irritables, disminución en el aprendizaje en la escuela. Entonces, todo eso son cosas súper bien, detalles pequeños que cuando somos papás se nos hacen bien difíciles porque es todo un reto. Sí. Entonces, justo hoy en la mañana escuchaba a una persona decir, ay no, me siento hinchado porque dormí bastante. Y yo, sí, ¿te sentías mal? No, dormí 4 horas. Y yo, ¿qué? No, es que pues regularmente, o sea, como la gente se acostumbra. No normalizas a dormir y que eso es lo que necesitas. No. 4 o 5 horas, con eso es suficiente. Mínimo son 6 horas para poder dormir. Si tú tienes un trabajo en la oficina y tienes un proyecto que terminar, es 1000 veces preferible que te despiertes a las 3, 4 de la mañana a que te desveles y te duermas a las 3, 4 de la mañana. Si te duermes temprano, pones tu despertador a las 3, ya que pasaran las 2, las 3 la hora del diablo, como dicen. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana es porque tu cortisol está bajo. Wow, ok. O es porque tu melatonina no llega a la hora que debe de ser. Entonces, a mí me ha pasado cuando tengo periodos de mucho trabajo, mucho estrés, y la mayoría de mis pacientes dicen, doctora, es que siempre despierto a las 3, 4 de la mañana. Siempre despierto a esa hora. Empezamos a revisar y efectivamente traen algún desequilibrio. Entonces, todas estas alteraciones y todos estos síntomas que me van a empezar que voy a empezar a presentar, debido a este desequilibrio que no sé que tengo, hacen que yo tenga un comportamiento que va a afectar la crianza con mis hijos. Y entonces normalizamos que los papás deben ser gruñones, que los papás, hablando papá y mamá, deben de ser siempre estar gritando, siempre estar enojados, siempre no tener tiempo, entonces, y no es así. O sea, todos estos síntomas, desde el cansancio, irritabilidad, son porque no comí bien, porque no dormí bien, porque tengo muchos años en estrés, porque no estoy haciendo nada para mejorar ese estrés. Y entonces eso me va generando todo ese desequilibrio hormonal que me va haciendo que yo tenga ese comportamiento. Y luego llega un periodo crítico en que la mamá y el papá llegan a cierta edad en que empiezan a disminuir mis hormonas sexuales, que son otras de las importantes. Y en esa misma etapa, los niños empiezan la pubertad. Entonces es la locura en la casa, porque pues todos nos volteamos la cara, todos hacemos gestos, ya no lo aguanto, ya me quiero divorciar, ya quiero regalar estos hijos, ya.
Y los niños están igual porque tienen todo su desequilibrio hormonal fisiológico de la etapa. Y si agregamos todo el otro desequilibrio hormonal que traen por el estrés, por no dormir bien, por no tener una buena alimentación, pues entonces hay un desequilibrio y un impacto súper importante en la crianza de esa familia. Entonces, lo más importante del tema de hoy yo creo que es que aprendamos y conozcamos esos pequeños síntomas, que no lo normalicemos, que no diga, es que estoy cansada porque así es. No, o sea, ¿qué te está ocasionando que tú te sientas así? Si, por ejemplo, tu papá te sientes fatigado, que no duermes bien, que ahora ya no ves el vaso medio lleno, ves el vaso medio vacío, que antes decías, antes porque yo podía solucionar esto y tenía muchos problemas en el trabajo y todo lo solucionaba y ahorita siento que me quiero meter a llorar al baño o que quiero renunciar. Eso es por el desequilibrio hormonal. Sí. Las hormonas sexuales también tienen un papel súper importante porque en la mujer se alteran durante la menstruación, se alteran durante el embarazo, se alteran durante la menopausia. Entonces hay diferentes niveles en esos tipos, en esas etapas de nuestra vida de esas hormonas sexuales. Y en el varón también. En el varón, a partir de los 35 años, la testosterona, que es la hormona principal, empieza a disminuir. Entonces, a los 35 yo conquisto el mundo. Sí, porque tienes un buen nivel de testosterona, pero después de ahí empieza a disminuir. Súmale que después de ahí, la mayoría de los varones, no quiero ofender a nadie, la mayoría, algunos, poquitos, empiezan a subir de peso. Y se les hace su pancita, y ya no van a hacer ejercicio, ya no caminas. ¿Por qué? Porque tienes una familia que mantener, tienes más trabajo, van cambiando los roles. Y el aumento de grasa corporal en el varón hace que aumente mi estrógeno, entonces disminuye la testosterona y empieza un círculo. Los hombres se ponen más sensibles, disminuye esa capacidad de señor león protector de familia. La parte de resolver. La parte de resolver disminuye y empiezan más conflictos. Los niños están observando y ellos, como decimos al inicio, ellos aprenden de lo que ven. Entonces, ese es el impacto, es lo que quiero que les quede, es súper importante, ese es el impacto que tiene el desequilibrio, porque ellos van a empezar a ver que ese comportamiento es normal. Y no es normal, es porque muy seguramente papá o mamá tienen un desequilibrio que con cambios bien facilitos a veces en los hábitos podemos mejorar. Sí. Entonces, pues ese es así como que las hormonas más importantes. Ahora también hay una vitamina que es conocida como hormona, la vitamina D, también es súper importante. Si nosotros ahorita en el colegio agarramos 100 niños y les hacemos niveles de vitamina D, yo te aseguro que más del 90% van a tener niveles bajos de vitamina D. Comentábamos cómo después de pandemia hubo una gran afectación de que estuvimos encerrados, ¿verdad? Mucho tiempo. Sí, pero fíjate, yo creo que no fue solamente en la pandemia. Yo creo que ya la teníamos desde antes, pero la pandemia fue algo muy importante que hizo que se estudiara más esta vitamina. Que se estudiara más y que empezáramos médicamente a revisarla más. Al poder saber y estudiar más esta vitamina, nos damos cuenta que tiene función en todas las células de mi organismo. Si yo detecto vitamina D baja en los niños, ese niño puede tener depresión o cambios en su estado de ánimo por la vitamina D. Y si lo llevo al psicólogo o al psiquiatra, le van a dar medicamento antipsiquiátrico. Y no es por eso, es porque tiene los niveles de vitamina D. Importante de revisar y de saber, ¿verdad? Bueno, les cuento que a mí me pasó justo esto cuando yo llego contigo y me hago mis estudios, pues una de las bajas que yo traía era de vitamina D y cumplía con todo lo que me comentabas, ¿verdad? O sea, estar en un constante cansancio. Yo decía, pues es la edad, es la maternidad, es el colegio, es el trabajo, y yo decía, pues esto es ya llegar a los 40, o sea, llegar a los 40 ya, esta es mi vida, así voy a ser, así me voy a quedar. Y no, o sea, fue para mí muy esperanzador también el reconstruir esta propia imagen de mí y decir, no, o sea, no era eso. No era el volver a sentir el nivel de energía, me dolían las articulaciones, o sea, el factor del sueño también, que yo me dormía cansada, me despertaba cansada, y entonces yo decía, pues ya, así esto va a ser. Así es esto.
Pero, Y cuando llegan al consultorio que les digo, sí, 40, 42, estás bien joven. O sea, es que a los 40 estás bien joven. Entonces, todavía nos queda mucho, mucho que disfrutar y sintiéndote bien. sí. Y entonces cuando las pacientes descubren que verdaderamente te puedes sentir bien con cierto cambio en tu estilo de vida, con alguna suplementación, porque sí se requiere, entonces dicen, wow, no sabía que esto podía pasar. Y mejora la familia, mejora la relación con tu pareja, con tus amigos, en el trabajo, ya le caes bien a todos, los hijos ya te quieren. Entonces, pero es un proceso, es un descubrirte, es un no normalizar, como lo hacemos la mayoría, o sea, y es una etapa, es una evolución. Yo puedo decir ahorita que, como dice Tania, la paternidad no es algo que ya está, la vas construyendo. Y yo con toda la información que he tenido de experiencia de mamá, de ser mamá, yo puedo decir ahorita que yo fui una mamá diferente con mi hijo mayor, pobrecito, porque fue el experimento, a lo que fui con mi hija, la segunda, y a lo que fui con mi tercer hijo. O sea, ellos tuvieron una mamá diferente, totalmente. Sí. La más chida le tocó al chiquito. Pues me perdonen los otros dos, que los amo igual, ¿verdad? Pero es verdad, porque son etapas que vas llevando en tu vida desde que estás trabajando, cuidando niños, embarazada, y luego dejo de trabajar, no dejo de trabajar, problemas de la pareja, problemas en el trabajo, qué le doy de comer, no le doy de comer, cómo lo cuido, no lo cuido, las clases extracurriculares, vas, vienes. Entonces, todo eso te hace que empiece a suceder todo este desequilibrio. Y si no tenemos la información que gracias a estos podcasts vamos a empezar a tener toda nuestra comunidad, entonces, pues no sabes y empiezas a normalizarlo como lo habías hecho tú, decir, pues son mis 40 y así va a ser, ya. Y no, o sea, no es así. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder equilibrar? Ya vimos qué es lo que nos desequilibra o qué nos afecta a estas hormonas. Ya sabemos que el estrés crónico me va a hacer que yo tenga un desequilibrio en mi dormir, en mi cortisol, en mi serotonina. Ya sabemos que la falta de sueño me va a afectar mi melatonina, y si yo no duermo bien voy a estar irritable, voy a tener problemas de insomnio, no voy a rendir en el trabajo. Si les pasa a los niños, no van a poder estudiar bien, no van a aprender la clase. Una alimentación deficiente, ahorita a veces somos producto de la mercadotecnia, de todo lo que queremos probar, restaurantes nuevos y eso, pero lo más saludable es volver a lo de antes, a lo más natural, evitar comprar comidas procesadas. Es como te decía, no pasa nada una vez, pero que todos los días estemos con este tipo de alimentación sí nos va a afectar. El ejercicio, tan sencillo y tan barato exponernos al sol. En la pandemia estuvimos encerrados, por eso se vio más la deficiencia de vitamina D. 5 minutitos, 15 minutitos que me exponga al sol, pero le tenemos mucho miedo porque me va a manchar, sí, me va a dar también cáncer, tiene mucho estigma ahí. Exactamente. El asolearse, ¿no? La vitamina D se sintetiza al estar en contacto con el sol, hace que aumenten mis niveles, pero el sol también te relaja, te da el airecito, y esos son factores o son puntos que me van a favorecer para disminuir el estrés. Entonces, tener bien en claro qué cosas son las que me pueden alterar, y son cosas bien sencillas que hacemos inconscientemente en el día a día. Y no quiere decir que las vayamos a cambiar de un día para otro, porque es bien difícil, pero poquito a poquito ir enseñándole a los niños que hay que hacer ejercicio, que es bonito tomar el sol, pasar un poquito de tiempo de calidad al 100% con ellos. Las mamás a veces decimos, soy multitask, y es algo así como bien fregón, pero el que a un amo sirve, con nosotros queda mal. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque si yo le doy la atención a mi niño, aunque sean 2 minutitos cuando él me está hablando, en lugar de contestarle, ya no me hables, estoy ocupada, es mi cortisol elevado, porque no dormí bien, porque tengo mi serotonina baja, porque todo lo que ha estado sucediendo en el trabajo, en la casa, en la escuela. Entonces, él ve que si yo le contesto así, es normal, entonces él no me tiene que hablar.
y disminuye la oxitocina en él, no hay apego, ya no se me acerca, empiezan, entonces, porque ella está aprendiendo de lo que ve. Entonces, el hacernos conscientes, yo creo que es lo más barato, lo más fácil, el hacernos conscientes, el decir, a ver, sí, estoy súper atorada aquí con este proyecto, mi cielo, dame 2 minutos, entrego esto y te voy a poner a ti la atención al 100%. O ¿sabes qué? Permíteme tantito para ponerte la atención a ti, o sea, el hablarlo. Yo tenía un error en mi comportamiento, siempre he sido una persona muy estructurada, muy callada. Entonces, yo en mi mente hacía todo mi organigrama y no comunicaba a mis hijos lo que íbamos a hacer. Entonces, pues ellos siempre estaban, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando me empiezo a dar cuenta, y yo empiezo batallándolo, porque trabajándolo en mí, haciéndolo consciente, empiezo a decirles, hoy vamos a ir a tal parte, después de ahí vamos a ir acá, vamos a ir acá. Ellos se calmaban. Y cuando yo lo empiezo a ver, es wow. Pero era un aprendizaje que yo tenía de toda mi vida. O sea, de que yo hacía mis cosas siempre sola, entonces no le tenía que dar explicaciones a nadie, yo siempre organizaba mi día. Entonces el impacto que tuve con ellos, el decirles, hoy vamos a ir a clase de tal, y luego vamos a ir a comer a tal parte, y luego vamos a venir aquí, vamos a ir allá, hoy tengo prisa, entonces nos vamos a ir todos más rápido. Ellos se quedaban impresionados, o sea, el cambio en el comportamiento era impresionante. Ya bajaba el estrés de la sorpresa, ya había expectativas claras de lo que iba a pasar. Entonces, cositas bien pequeñitas que podemos ir viendo, y el platicarlo, porque a veces no lo quiero platicar o no quiero comentar qué problemas tengo, cómo me siento, porque no quiero que se den cuenta. Pero a veces la otra persona o tu amiga, tu vecina, está pasando por lo mismo y puede retroalimentarte. Sí. Y aprendemos las dos. O sabes que yo fui a tal parte, o vi este podcast, o hice esto. Entonces vamos aprendiendo. Sí, en el compartirnos podemos retroalimentar, ¿verdad? Hablábamos el podcast pasado de cómo el autoconocimiento, pero el autoconocimiento también viene del otro. El otro me puede dar información sobre cómo estoy. Y entonces en este checklist mental de todos estos síntomas que tú marcas, ¿no? De si estoy baja en vitamina D o si me siento muy alterado, o si el otro también me puede dar información sobre eso. Y bueno, ya cuando me doy cuenta, Vero, de que estoy viendo y observando todas esas cosas en ajustes de decir, yo no soy esta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sigue? ¿Cuál sería una intervención? Porque hablamos de la parte como preventiva, ¿verdad? De cómo estos comportamientos, rutinas nos pueden dar un bienestar hormonal. Pero bueno, estoy pasando por una fase después de la menopausia o en el embarazo o en la adolescencia y estoy notando algo que está saliéndose de la norma. Ahí, bueno, ¿cuál sería el tratamiento, el seguimiento? Exactamente. Como ya estás informado, ya te diste cuenta, ya estás viendo claramente que ese comportamiento que tienes no es normal, o te das cuenta que dices, es que yo no era así, yo no era tan enojona, o el Señor, yo antes quería llegar de trabajo y jugar con mis hijos, ahora quiero llegar y encerrarme, no quiero ver a nadie. Esos comportamientos los empezamos a normalizar y empezamos a decir, como tú decías, es que es el trabajo, es que es el estrés, es que sí lo es. Una vez un maestro nos decía, un psicólogo, un psiquiatra maestro, nos dijo, cuando tú le vas a decir a tu paciente, es que quítate el estrés, no tengas estrés. Sí, bien padre, relájate, no tengas estrés. No se puede, el estrés es la sal y la pimienta de la vida. Es lo que me va a hacer reaccionar, lo que me va a hacer seguir, es lo que me va a hacer buscar. ¿Qué necesitamos hacer para nuestros pacientes? Darles herramientas, explicarles qué cosas hay para disminuir ese estrés. Como te decía ahorita, el bajar y caminar un ratito en el parque, el que me dé el aire, el tomarme 5 minutos que me dé el sol, el hacer yoga, el hacer meditación. Hay aplicaciones ahorita que te pueden servir bastante para empezar a tener ese trabajo y ese aprendizaje en la respiración. Entonces, y muchas veces no lo sabemos.
Entonces, el que tú se lo compartas a tu paciente, el decirle, podemos hacer esto, para poder disminuir el estrés, empieza a mejorar. Sí tienes que ir con un especialista cuando tú ya tienes un problema importante en la familia, cuando ya tienes un desequilibrio y que está afectando tu convivencia diaria o simplemente que está afectando tu estado de salud. O sea, no me puedo levantar, estoy totalmente fatigada, me duele todo, me duele hasta el pelo, o sea, molestias intestinales, digestivas, el esposo, cambios en la resistencia a la insulina, en el peso, hipertensión, porque todo esto nos lleva a enfermedades crónicas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en medicina funcional? La medicina funcional es para todo, no solamente es en ginecología. Es niños, niñas, papás, mamás, abuelos, para todo el mundo. Entonces, empezamos a estudiar qué es lo que te está sucediendo, hacemos una historia clínica completa. Y te comentaba antes de empezar el podcast que no es solo ver mis hormonas. Somos un todo. Y si yo emocionalmente tengo afectaciones desde mi infancia y no las he resuelto, me van a afectar ahorita. Entonces tengo que estar bien en lo emocional. Tengo que estar bien en el ámbito espiritual, independientemente de la religión que tengamos o la creencia que tengamos. Eso a los niños y a uno como adulto, el hecho de creer en algo te da paz, te da tranquilidad, te hace no sentirte solo. En lo que quieras creer. La salud, el ejercicio, la alimentación, es un todo. Es un todo. No podemos quitarle importancia a una esfera u otra. Todo es importante. Y ahorita, la base son cambios en nuestro estilo de vida súper facilitos. Como comentábamos ahorita, ya que empezaste a ir con tu especialista, ya que te revisó, que comentamos los síntomas que tienes, que empezamos a checar tus valores, que empezamos a revisar qué hormonas están en desequilibrio, si traes alguna otra afectación, ya tienes hipertensión, tienes sobrepeso y todo eso, debemos de trabajar en conjunto con un psicólogo que más o menos tenga especialidad en el área y con una nutrióloga. Eso nos ayuda a tener un equilibrio en todas nuestras esferas. Sí. Y empezamos a equilibrar. Primero suplementamos. La suplementación es súper importante y no es solo tomar vitaminas. La suplementación es preparar mi cuerpo, preparar mis células. Nosotros le llamamos preparar mi terreno biológico para yo poder que esa siembra que yo voy a hacer de regenerar o de reestabilizar mis hormonas tenga un buen efecto, tenga una buena respuesta y me dé la mejoría que yo quiero ver en mi paciente. Entonces empezamos a suplementar, hay sustancias que son súper importantes, pero si yo le doy toda la suplementación a mi paciente, todo lo de moda, omega, 5-HTP, que es el triptófano, magnesio, selenio, zinc, la vitamina D. Si yo le empiezo a suplementar todo, pero mi paciente no hace cambios en su estilo de vida, no va a funcionar. Sí. Entonces, la base es el aprender o empezar a aprender a comer saludable. Y no es, yo voy a hacer la dieta. No, mamacita. En la casa se come esto. Y tampoco es de un día para otro. Es para empezar a aprender a qué ir haciendo de súper. No todo tiene que ser caro. Te vas al mercadito, compras tus frutitas, tus verduritas. Desde lo saludable que es el huevito y los frijoles. Huevito, tortillita, o sea. Entonces el aprender, el volver a lo más natural. Desde la alimentación, manejar el estrés, empezar a ir a clases de yoga. No te tienes que ir todos los días, una semana, un día a la semana. Involucrar a los niños, vente, vamos a hacer ahora estas respiraciones, o vamos ahora a hacer así. Es identificar cuando ellos están inquietos o calmados, hacer como yo lo hice, serte consciente y decir, les voy a avisar y eso les va a calmar. Tener más pláticas con mi pareja, abrirnos un poquito más. Te decía, la alimentación equilibrada, el hacer un poquito de ejercicio, empezar de manera gradual, el empezar a dormir bien, marcar las horas importantes para dormir desde los niños y uno como adulto también. Es lo que te digo, o sea, no es, si lo haces una vez, que te desvelas porque tienes una reunión, un compromiso, no pasa nada, pero que no sea de todos los días. El procurar darle tiempo a cada cosa, nosotros como mamás, y el aprender
que no tengo que ser perfecta en todo, que no tengo que hacer todo al mismo tiempo. Que yo creo que eso es una de las cosas bien difíciles, más en las mujeres, porque queremos tener la casa perfecta, el coche perfecto, los hijos perfectos, y no se puede, o sea, es poquito a poquito. Y no es de un día a otro, eso lo voy a repetir, pueden ser años, pero empezando con el cambio, tú vas a empezar a notar las diferencias en la casa, con el esposo, en cómo te sientes, en que te levantas más contenta, con más ánimo. Y de precisamente ir construyendo un bienestar, ¿no? De como dices, de poquito en poquito, y si es una clase a la yoga a la semana o crear estos hábitos y estas diferencias. A mí me impactó mucho algo que dijiste, que me dijiste alguna vez sobre cómo impacta el bienestar hormonal a tu vida futura, ¿sí? A cómo quieres estar tú en 10 años, en 20 años, y las afectaciones que trae estos desequilibrios hormonales en tu parte cognitiva, en el aspecto cognitivo, ¿no? No sé si nos quieras contar tantito de esa parte. Sí, es súper importante. Como te mencionaba, las hormonas tienen receptores en todo nuestro organismo. Uno súper importante es el cerebro. Sí, bien importante. El cerebro tiene receptores tanto para testosterona, estrógeno, obviamente dopamina, serotonina, melatonina, todas, el cerebro. Si yo tengo un desequilibrio hormonal, mi cerebro empieza a automatizarse. Un ejemplo bien sencillo, si yo no me duermo temprano, o sea, antes de las 11, y no tengo ese periodo de latencia importante que es de las 11 a las 2 de la mañana, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, en la retina hay células que detectan si hay luz. Entonces, uno de los puntos importantes para poder hacer una higiene del sueño es que yo tengo que tener toda mi habitación oscura. Papás, no dejemos el foquito, el del aparato, el del celular, todo apagado, ventanas blackout, todo apagado. ¿Por qué? Porque esos receptores que están en la retina van a estar detectando esa luz y envían al cerebro una señal que me dice, hey, no te duermas. Espérame, todavía aquí hay que estar en vigilia, hay que estar en vigilia porque no vaya a pasar algo, todavía no se apaga, no se desconecta. Entonces tú te duermes, pero tu cerebro sigue en cierto grado de vigilia que no descansa y no hay esa limpieza de todas esas toxinas que produje durante el día. Entonces, pues ahí te quedas con tu basurero, te va a decir el pobre cerebrito, va a decir, pues no puedo hacer todo, entonces necesitamos hacer esas cosas. Pero uno de los puntos bien importantes, que lo veo yo ahorita porque tengo muchos pacientes de mayor edad, y que en la generación de ellos, los médicos no les daban terapia de reemplazo hormonal porque les iba a causar cáncer, que ya vemos que no es así, que influyen muchas otras cosas. No les daban terapia hormonal y muchas de esas pacientitas tienen demencia, tienen Alzheimer, tienen Parkinson, que lo podemos evitar. Cada paciente se individualiza, porque si yo tengo un factor genético, pues tengo más probabilidad, pero si la paciente es una paciente genéticamente saludable, sin esos antecedentes, y yo estoy en una etapa en la que la puedo rescatar, la puedo empezar a equilibrar hormonalmente, empezar a hacer que tengamos todos estos cambios en el estilo de vida, pues ¿qué es lo que necesito? ¿O qué es lo que voy a hacer más bien? Medicina funcional lo que quiere es que yo tenga 70, 80 años y ser independiente. O sea, no es no envejecer, porque muchas veces decimos, medicina funcional es antienvejecimiento. Sí, es antienvejecimiento, pero no es antienvejecimiento que yo me quiera ver siempre joven. No, eso no lo voy a poder evitar. O sea, el envejecimiento no quiero evitarlo. Yo quiero que envejezcas sana, saludable, con buenos huesos, que no te fractures, con una claridad mental para que tú puedas ser independiente, puedas ir al banco, puedas ir al súper, aunque tengas 70, puedas manejar, puedas ir a nadar, puedas hacer yoga. Y estoy bien contenta porque muchos de mis pacientes que tienen esa edad lo están haciendo. Sí. Entonces, yo te decía también en algún momento, yo pensé que yo no iba a ver nietos míos, porque yo me veía tan desgastada en energía que yo decía, pues yo creo que no va a pasar. 10 años voy a vivir. Sí, así era.
Pero sí, ¿no? yo creo que a veces no nos damos cuenta Exacto. o no tenemos el conocimiento sobre esta parte o este aspecto físico de salud hormonal. Exacto. Y creo que es muy, muy relevante ahora el poder conocerlo. Bueno, papá, mamá, ahora tienes información sobre cómo construir o cómo beneficiar la salud hormonal de tu niño, la tuya propia, el cómo estas pequeñas acciones, hábitos de dormir a tus chiquitos temprano, el prolongar la recompensa de tus niños, todo esto impacta directamente su salud hormonal desde que son niños y creamos buenos hábitos para que sean más saludables. También que cuando tú veas que tienes alguno de estos síntomas que mencionamos, pongas ojito y a lo mejor estés requiriendo de algún tipo de evaluación o algún tipo de tratamiento. Y si tú quieres ser un viejito o una viejita de 80 años independiente viendo a tus nietos, pues hay que cuidar todos estos aspectos hormonales que a lo mejor antes de escuchar esta información no sabías. Pero bueno, creo que es muy, muy importante. Y bueno, te agradezco mucho, Vero, que hayas estado con nosotros aquí. Vamos como conclusión, es bien importante que nos quede claros, papás, que el autocuidarnos, o sea, el autocuidado no es ser egoísta. O sea, tú debes de tener esa visión a ti mismo, ese amor a ti mismo, que el cuidarte y el decir, hoy quiero ir al gimnasio, voy a dejar a los niños aquí, o hoy voy a hacer esta alimentación, hoy quiero hacer esto, no es egoísmo. Eso es el quererte, el cuidarte, y los niños lo ven. Ellos aprenden de nuestro ejemplo. Entonces, si ellos ven que tú te cuidas, que tú duermes bien, que tú le das importancia a el tiempo en casa, familia, que a veces es difícil por el estilo de vida que tenemos porque tenemos que trabajar, pero poquito a poquito ellos van a ver y van a aprender para normalizar eso en sus vidas. Entonces, eso va a hacer mucha diferencia, y que no es que tenga que ir con el médico más importante de medicina funcional o hacerme los exámenes más caros. Muchas veces un cambio bien pequeñito en mi estilo de vida o en mis hábitos me puede empezar a dar la mejoría, y eso es súper, súper importante y hace una gran diferencia. Y algo que sí nos debe de quedar bien, bien claro, no podemos dar lo que no tenemos. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Para yo poder criar hijos sanos, yo tengo que estar sano. Sí. Yo tengo que estar sano, y el bienestar de nuestros hijos empieza con mi bienestar. Así es. Es súper importante. Así es. Por eso nos damos el espacio para que puedan ustedes tener información para construir su bienestar, y como cuidadores que somos a cargo de menores, pues la persona que cuida siempre tiene que cuidarse primero a sí misma para poder dar el cuidado que sus hijos merecen o que nuestros hijos merecen. Te agradezco mucho, papá, mamá, que hayas prestado atención a este podcast, que te lleves mucha información para tu día a día. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Instituto CIMA, y también a compartir, si quieres compartir este episodio a papás que les pueda interesar, a alguna persona que creas tú que esta información pueda ser útil, te invitamos a hacerlo. Nos vemos en otro episodio más de Paternidad en Construcción. Mi nombre es Tania Ramírez. Nos vemos en el próximo episodio.